arreglado, está todo bien, de pronto se transformó todo en una cosa mágica, y los problemas ya no están. Obviamente que en el caso de Ladrey, él y sus dos sobrinas, nunca las pude distinguir a las sobrinas, no sé cuál es una y cuál es otra. Misma cara de torta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mirá, qué bien, muy bien. Qué loco, ¿no? Carlos Gervasoni, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir este tramo de la mañana con nosotros aquí en la 99.9 de Mar del Plata. Me interesó No, muchas mucho gracias. su columna, La pandemia como pretexto autoritario. Si me permite una aprieta introducción de 3 líneas. Desde el inicio del tema, abordé esta cuestión que nos tocaba atravesar básicamente como un tema de conculcación de derechos constitucionales, ¿no? Y sostengo a diario que cuando podamos mirar este tiempo presente hacia adelante, ya como un tiempo pasado que puede ir construyéndose como relato de historia, será el tiempo en el cual todo lo que ya estaba salió a la luz de manera brutal, ¿no? Sí, yo creo que coincido con eso. Voy a decir que en ese artículo yo hablaba de restricciones a las libertades constitucionales que hubo en algunas provincias, y si querés la línea argumental era que no es casualidad que algunas de las provincias que se excedieron más sean Formosa, Santiago del Estero, San Luis, que como vos decís son provincias donde ocurren cosas, yo voy a decir, ocurren prácticas autoritarias hace mucho tiempo en la Argentina. En esta Argentina democrática a nivel nacional hay provincias que son muy poco democráticas, y estas tres que mencioné son tres de esas, ¿no? Bueno, esas cosas están hace mucho. Yo estudio, soy profesor universitario de ciencia política Uh-huh. en la Universidad de Itela y estudio este tema. Publiqué un libro sobre democracia y autoritarismo en las provincias hace un par de años, y estas son provincias que están bajo la luz de análisis de los académicos y también de los periodistas, que hace tiempo vienen publicando libros sobre cosas que ocurren en Santiago del Estero, o en Catamarca, o en Claro. Formosa, o en Santa Cruz, o en San Luis. Y la verdad es que el nivel de restricciones, voy a tomar tu punto en esto, el nivel de restricciones que se han aplicado en provincias como Formosa, que hoy está bajo la luz nacional, es inusitadamente alto, pero no es raro que ocurra en Formosa, porque el nivel de concentración de poder que tiene el gobernador de Formosa es muy, muy, muy superior al de cualquier otra provincia que uno pueda tener en Uh-huh. mente. Es Uh-huh. muy superior al de un gobernador bonaerense, o un jefe de gobierno porteño, o un gobernador cordobés. Ajá. Esencialmente hace lo que quiere, y realmente en este caso hizo cosas que a vos o a mí, o un marplatense o un porteño, nos parecerían rarísimas, ¿no? Como que el gobierno provincial te obligue a internarte en un campo de aislamiento provincial, aun si no tenés un test positivo de coronavirus. Y aun si lo tuviera, sería constitucionalmente muy, muy cuestionable, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que está pasando en Formosa. Los formoseños no han podido volver a su propia provincia, los que estaban afuera de la provincia cuando comenzó la pandemia. Restricciones que están en abierto conflicto con la Constitución Nacional, y que algunos fallos judiciales ya lo han dicho, ¿no? Claro, ahora, al respecto de esto, y partiendo de la base que el caso de Formosa es peculiar y Gildo y Fran es peculiar, yo siempre trato de citar ante la audiencia, digo, porque el origen político y la formación de las personas tiene que ver. Gildo y Fran, si bien luce hoy como un cacique peronista del interior, en realidad es un hombre formado en el PCR, en el Partido Comunista Revolucionario de inspiración maoísta, ¿no? Y cuando yo, para mí por lo menos, vos verás, nos brindarás tu lectura, yo lo veo actuar y es como actúa Kim Il-jong, digamos. Todavía no nos mandó a comer pasto a los formoseños, pero si seguía esto así, en cualquier momento. Sí, yo creo que la impronta personal de cada político, cada gobernador, de dónde viene su historia, seguramente tiene mucho que ver, y hay mucha de la dirigencia política argentina que en la década del 70, por ejemplo, estaba en partidos de izquierda, organizaciones guerrilleras, revolucionarias, etcétera, y algunos se han reconvertido. Hay casos muy, muy claros. Para citar un caso completamente diferente, Patricia Bullrich, o gente que viene de algún lado que hoy está muy lejos, y Fran está claro que está lejos de cualquier ideología de izquierda hoy en día, pero mantiene una impronta autoritaria, a menudo asociado a ese tipo de partidos. Pero yo voy a darte una interpretación algo diferente en este sentido. Si Fran no estuviera, habría otro caudillo similar,
Para ponerte el que yo creo que hoy es el segundo régimen más autoritario del país, que es el de Santiago del Estero, ahí gobierna Gerardo Zamora. Cuando la Corte Suprema Nacional no lo deja reelegirse, sigue la esposa, claro, como antes era con Juárez. Y Zamora viene del Partido Radical. Zamora era el opositor a Juárez, a Carlos Juárez, en Santiago del Estero, el intendente de Santiago del Estero radical. Y si uno tuviera una visión de que las cosas dependen de la impronta personal de los políticos, que no digo que en alguna medida no sea así, pero si uno creyera que eso es todo, uno diría, bueno, se fue Juárez, que era un caudillo, viejo caudillo peronista decadente, vino un joven radical, que es lo que era Zamora en el 2005 cuando asume, y las cosas van a cambiar. No, la verdad es que no cambiaron, porque hay cuestiones estructurales en esas provincias. Claro, y lo voy a decir en dos líneas, simplemente para hacerlo rápido. Son provincias donde todo depende del Estado. Todo el mundo es un empleado público. Hay muy poca actividad privada. Y la verdad que el gobierno provincial tiene el poder político y además tiene el poder económico fiscal por enormes subsidios de coparticipación. Es muy difícil ser opositor en esas provincias. Y cuando eso ocurre, el que gobierna concentra mucho poder. Eso gusta y es muy difícil que el gobernador sea radical, comunista, peronista, lo que fuera, respete las instituciones, ¿no? Sí, claro, además en Santiago del Estero concretamente, ahí Lanuse, el actual abogado de Mauricio Macri, cuando fue como interventor durante el gobierno de Kirchner, bueno, se encontró con una de las grandes decepciones de su vida, porque gobernaba Juárez y ahora gobierna el dúo Zamora-Abdala. Pero el verdadero poder lo tiene la familia Hick, el grupo Hick, que maneja absolutamente todo. Y son, bueno, realmente casos de poderes muy concentrados en este sentido. Sí, es así y se ven los resultados electorales, ¿no? Una de las líneas argumentales de quienes defendieron el FRAN en estos días es que gana elecciones. Sí, claro que gana elecciones. Es imposible perder elecciones cuando el 65% de la fuerza de trabajo formal son empleados públicos, la mayoría provinciales, algunos municipales, cuando el resto depende en buena medida de planes sociales, cuando los medios de comunicación, prácticamente no existen medios de comunicación que vivan de otra cosa que no sea la pauta provincial y por lo tanto constantemente muestran al gobierno una luz positiva, cuando el que es opositor tiene el riesgo de perder su empleo público o el de su hijo o el de su pareja. Y entonces la verdad que lo que ocurre ahí, sí hay un 30% de gente que no vota por el FRAN. El FRAN típicamente gana 70-30 las elecciones provinciales, pero eso es lo que los politólogos a nivel internacional, y yo vengo haciendo lo mismo a nivel provincial en la Argentina, llaman regímenes híbridos o autoritarismos competitivos, donde sí, hay elecciones, claro, hay elecciones, hay partidos opositores, hay alguna institución, arquitectura institucional democrática, pero en los hechos la cancha está tan inclinada, entre otras cosas porque el gobierno provincial constantemente cambia las reglas electorales en su favor, bueno, es como se dice, digamos, habitualmente, está bien, estamos jugando un partido, pero la cancha está inclinada, el referee está a favor de ustedes y el arco nuestro es más grande que el de ustedes, entonces es muy difícil que ganemos un partido en esas condiciones, y las elecciones en estas provincias son de esa naturaleza, y bueno, lo que termina pasando es una dinámica muy fácil de ver, muy común en varias de estas provincias, que es que se gana con mucho, se logran grandes mayorías en la legislatura reforma leyes electorales, juzgados, etcétera, para hacerlas más favorables al gobernador, y se genera un ciclo que se retroalimenta, donde 20 años más tarde tenés un Infran, un Zamora, con control absoluto de la provincia, y para dar un mensaje positivo, en algún momento llega la luz nacional, porque el otro elemento de esto es que hay que mantener esto con bajo perfil, que salen muy pocas noticias sobre Formosa, Santiago del Estero, Catamarca en la Argentina, pero cuando pasa algo, cuando pasa un caso María Soledad Morales, o el crimen de la dársena en Santiago del Estero en su momento, o ahora esta explosión que llama la atención, pero está ocurriendo y llevó luz nacional a Formosa, estos gobiernos tienen problemas, ¿no? Porque entonces se encuentran con otros actores que normalmente no actúan en la política provincial. Sí, claramente. Ahora, cuando uno mira hacia atrás en la historia argentina, en realidad estas provincias surgen de la Constitución del 49, eran territorios nacionales,
Sí. y se formaron alrededor de grandes burguesías conservadoras que fueron, digamos, un estilo o un modo cultural de poder en buena parte de la Argentina. Lo llamativo de esto es que esa estructura se ha mantenido hasta ahora. Me parece que el gran cambio, yo veía el otro día a este chiquito de 20 años, Agustín Rojas, que lidera, digamos, Sí. la rebelión en Formosa, y es la primera vez que se empieza a dar un cambio de paso cultural en la gente de esas provincias, ¿no? Sí, dos comentarios sobre eso. Uno, bueno, estrictamente Formosa es exactamente lo que vos describiste. Algunas de las otras provincias que mencioné son de las tradicionales 14 provincias que figuran en la Constitución del 53, ¿no? Santiago del Estero en realidad en algún sentido es la primera provincia argentina, por lo menos la primera ciudad, Catamarca también, pero sí responden a esa... o San Luis, ¿no? Pero sí responden a esa descripción que vos dijiste de élites, conservadoras que en algún momento entran a la política nacional de la mano del Partido Conservador, y cuando viene el golpe de Perón, el golpe del 43, y Perón es vicepresidente de ese gobierno militar y finalmente va como candidato a presidente, y tenía aliados sindicales en la ciudad de Buenos Aires y otras grandes ciudades, pero no tenía una estructura en el resto del país. Él tira lazos hacia esas élites conservadoras del interior y que se incorporan al peronismo. Por eso muchos de los caudillos peronistas del interior, voy a poner como caso el caso de los Sadi o los Romero en Salta, eran parte de la élite conservadora, que uno diría no tiene mucho que ver con el peronismo, pero en realidad tenían como enemigo común a los radicales, que eran el partido dominante en la década del 30 o del 40. La otra cosa es que efectivamente son provincias donde, insisto, lo que hay que interpretar es que no hay sector privado. Estoy exagerando, ¿no? Pero es como, vos estás en Mar del Plata y la gente trabaja en turismo, en comercio, en industria, en construcción, en industria textil, en lo que fuera. En un lugar como Formosa, a lo que aspira la gente es a tener un empleo público, seguro, bueno, pero político, ¿no? Se sabe que si tenés ese empleo, y entonces son como provincias de otra naturaleza, ¿no? Yo lo resumo en el libro diciendo, si normalmente el Estado depende de la sociedad, porque depende fiscalmente, todas las instituciones del Estado son financiadas con impuestos que pagamos los ciudadanos. Por supuesto. Bueno, en estas provincias es al revés. La sociedad depende del Estado porque toda la sociedad es financiada por dinero que gasta el Estado. ¿Y de dónde viene ese dinero? Que es a lo mejor lo menos obvio. Bueno, viene de la coparticipación, o sea, viene de impuestos que se cobran fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba. Se le quitan a los bonaerenses fundamentalmente, que son los grandes perdedores de la coparticipación argentina, y se le envían a las provincias más pequeñas, fundamentalmente estas que menciono, que los usan para subsidiar la supervivencia de estos regímenes poco democráticos, ¿no? Sí, claramente. Bueno, lo que digo es, en definitiva, y te libero con esto, que justamente este escenario de pandemia es el que ha permitido que se visibilice todo esto, ¿no? Justamente nosotros hoy pasamos un párrafo de unas expresiones de Florencia Arieto en TN, donde ella explicaba, donde ella hablaba de todo esto, de cómo se fue cediendo coparticipación, cómo Buenos Aires fue perdiendo, cómo esa dinámica de mostrar a las provincias del interior como victimarias del poder centralizado de la capital, en realidad lo que esconde es esto, estas baronías provinciales que tienen un dominio absoluto de la población a través de estos mecanismos también descriptos, ¿no? Sí, y te digo un último punto que me parece muy importante, es que esto tiene una vuelta al poder nacional, ¿no? Porque vos mencionabas a Gerardo Zamora y a su esposa, que la mencionaste por el nombre, Claudia Abdala. Bueno, Claudia Abdala es hoy la segunda persona de la sucesión presidencial, o sea, si le pasa algo a Alberto Fernández, viene Cristina. Si le pasa algo a Cristina, viene Claudia Abdala, porque Cristina la nombró presidenta provisional del Senado. O sea, Gerardo Zamora la puso como senadora de Santiago del Estero, y Cristina, de entre los 41 o algo así senadores que tiene para elegir aliados, la eligió esta mujer como presidenta provisional del Senado. Al final de la presidencia de Cristina, del 2014-2015, era Gerardo Zamora el elegido, el senador. Y, o sea, claro. y Mayans, el senador peronista por Formosa, es el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado. O sea, realmente estas provincias, aunque sean chiquitas, como están muy sobre representadas en el Senado y por muchos otros motivos que sería largo explicar ahora,
terminan teniendo una influencia a lo mejor superior a la de Mendoza o Santa Fe o Buenos Aires en la política nacional, ¿no? Como Sadi la tuvo en los 80, siendo casi la figura central del peronismo opositor a Alfonsín, ¿no? Bueno, eso lleva a otro lugar, que es que esto es una construcción política que ha permitido del 83 a la fecha mantener el control del Senado y hacer imposible todo tipo de cambio profundo en las legislaciones argentinas, ¿no? Sí, el Senado es una institución muy problemática. Está la Constitución y por lo tanto es muy difícil de modificar. Ha sido modificado con el Pacto de Olivos que agregó el Senado por la minoría, pero efectivamente es una institución poco democrática en un sentido estricto, ¿no? Donde los votos de los fueguinos o los catamarqueños o los riojanos o los pampeanos o los formoseños valen mucho más que los votos de los bonaerenses o los cordobeses, ¿no? Y eso es, bueno, desde el punto de vista de la teoría democrática es problemático. Claro. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración de estos temas que nos importan muchísimo poner en atención de la audiencia. Muy amable, buena jornada. Gracias, un gusto participar. Claro. Bueno, a quien escucharon en este momento es a Carlos Gervasoni, es politólogo.